Bendiciones a todos, mi nombre es Yeriel Méndez y bienvenido a tu canal, Dios es Fiel y Real. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo sé que todos ustedes lo conocen, pero quisiera que se presentara antes de entrarnos a la palabra del Señor. Amén. Mi nombre es Alexander Capo Carrillo. Le doy las gracias, ¿verdad?, por permitirme estar con ustedes en esta noche. Antes llamado Alex Trujillo. Y pues, para hablar de las grandezas, la misericordia de Dios y la esperanza, ¿verdad?, que Él nos ha llamado en Cristo Jesús. Amén. Alex, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando de Dios te está llamando. El Señor puso este tema muy fuerte en mi corazón y es dirigido principalmente para los jóvenes y todo aquel que tenga el deseo de servirle al Señor. El Señor puso en mi corazón que Dios está llamando a la juventud de Puerto Rico. Puerto Rico, llegó la hora de ser luz y apartarnos de las tinieblas. Dios te está llamando. Abre tu corazón y Él entrará en tu vida. No dejes que se haga más tarde, porque Dios te está llamando. Y el tiempo se está agotando. Estamos en un tiempo de transición y cambio. Permite que Dios entre en tu corazón. No tienes que ser perfecto para que Dios entre y tienes que tener un corazón dispuesto. Amén, amén, amén. Sí, esa es la esperanza, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado desde el principio, desde que el hombre, ¿verdad?, perdió ese dominio que Dios le había ejercido, ¿verdad?, ese señorío que Dios le había dado sobre todas las cosas, y cómo al venir el pecado entra la muerte y el hombre pierde, ¿verdad?, el señorío aún de la vida que Dios le había delegado. Y vemos que desde ese principio Dios dio un llamado al hombre a tener una esperanza que todos los hombres estuvieron aguardando, esa esperanza desde la promesa, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer iban a ser uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Significa uno que le iba a venir a quitarle ese dominio que él había ejercido ahora sobre el hombre por medio del pecado. Y ese es el llamamiento, ¿verdad?, que siguieron todos los hombres de fe, que habla en Hebreos capítulo 11, que habla de todas esas personas, ¿verdad?, que murieron creyendo en la esperanza viva, ¿verdad?, de aquel Mesías que había de venir, que venía, ¿verdad?, a restaurar todas las cosas, ¿verdad?, que el hombre había perdido, y ahora venía a manifestar un camino de vida. Así que es el llamado que Dios nos hace a reconciliarnos con Dios, a que nosotros podamos ser perdonados, a que nuevamente nosotros podamos disfrutar de esa comunión y esa relación, esa intimidad que el hombre tenía con Dios desde el principio, y donde, ¿verdad?, el hombre estaba habitando, ¿verdad?, en ese Edén, donde vemos que no había maldición, no había muerte, no había pecado, y Dios quiere volver a restaurarnos, ¿verdad?, esa condición de tener esa misericordia con el hombre a través de Cristo Jesús. Así que ese es el llamado que Dios le está haciendo a la juventud de Puerto Rico, a que nosotros podamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, que ya el pecado no es causa, ¿verdad?, para que haya una separación de nosotros con Dios. Ya no hay causa, ¿verdad?, porque el hombre tiene que seguir escondiéndose de su pecado. Cristo vino, ¿verdad?, a perdonar, a que el hombre pueda volver nuevamente a tener un nuevo comienzo, un perdón que ninguna obra buena que el hombre haga puede ejercer el perdón que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Así que ese es el llamado, ¿verdad?, que Dios le está haciendo a la juventud de Puerto Rico, que estamos a tiempo, que todavía, ¿verdad?, la trompeta no ha sonado. Estamos a tiempo, ¿verdad?, para que nosotros podamos considerar nuestros caminos, apartarnos del pecado y poder seguir el bien y la justicia, ¿verdad?, que es lo que añade las bendiciones de Dios a nuestras vidas y la que nos enriquece a nosotros, ¿verdad?, como seres humanos cuando hacemos el bien, la alegría, el gozo que viene de nosotros poder hacer la voluntad del Señor. Así que ese es el llamado, ¿verdad?, que Dios hace a todo hombre, así como llamó a Moisés, siendo imperfecto, siendo un asesino, siendo una persona que estaba huyendo aún de los hombres y aún de Dios, y Dios lo llamó y él siguió ese llamado. Abraham, Dios lo llamó, siguió ese llamado. Vemos, ¿verdad?, que caminó por fe, y por medio de esa fe que tuvo en Dios, él alcanzó una justicia que así como nosotros, ¿verdad?, Dios nos llama a un arrepentimiento, nos llama a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y esa fe que nosotros tenemos se nos añade y se nos imputa una justicia que Dios añade a nuestras cuentas por medio de la sangre de Cristo, por medio de ese perdón, ¿verdad?, del acta de decreto que había en contra de nosotros, ¿verdad?, o por los pecados que habíamos cometido, es quitada para que nosotros podamos disfrutar de esa comunión y de esa vida que Cristo nos da. Amén. Y mira, como estás hablando de que el Señor llamó a todas esas personas y que le dio un propósito,
En Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y si nosotros entendemos que el Señor escogió, primero nos cambia la mentalidad de que tenemos que esperar a ser perfectos para ir a la iglesia o ir a los caminos del Señor. Dios nos dio un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Vayan y den fruto. En Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y esos frutos deben de perdurar en nuestras vidas. Entonces, Él nos da todo lo que pedimos. En Juan 15:16 le está diciendo: ustedes jóvenes de Puerto Rico, ustedes no eligieron confiar en mí, pero yo confío en ustedes y los escogí, les di unas instrucciones y los mandé a que sean luz. Sí, vemos que Dios tuvo esa fe en nosotros, de que nosotros íbamos a aceptar ese sacrificio, ese perdón, ¿verdad? Que Él había determinado aún antes de la fundación del mundo. Ya Dios había predestinado a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y vemos que Dios tuvo esa fe en que el hombre había de abrazar ese perdón que Dios le iba a ofrecer al mundo entero. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios tuvo esa fe de que nosotros pudiéramos creer en lo que Dios podía hacer, en lo que Dios podía hacer en nuestras vidas. No tenemos que ser perfectos, ¿verdad?, para venir a Dios. Así es que Dios nos llama aún a todos, porque todos tenemos una imperfección, tenemos imputado un pecado que nace en nosotros desde que nosotros nacemos, el pecado de Adán, ¿verdad?, que nosotros nacemos separados de Dios, y nosotros, por eso es que nosotros necesitamos reconciliarnos, necesitamos venir ante Dios, no como Caín, que vino con el fruto de su propia justicia, sino, ¿verdad?, que fue ante Dios, ¿verdad?, por medio de un sacrificio, por medio de un cordero, para que nosotros pudiéramos ser aceptos. Así es Jesucristo, ese cordero por medio del cual, ¿verdad?, Él lo ofrenda que a Dios le agrada por el pecado del hombre, y es el llamado, ¿verdad?, que Dios le está haciendo a todo hombre, que todos se tienen que arrepentir, que todos, cada uno de nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, porque nosotros no podemos alcanzar su justicia, que es muy larga, y realmente el hombre no puede llenar esa medida de justicia, y Cristo en su misericordia pues viene a llenar esa medida, ¿verdad?, de justicia a través de su sangre. Amén. Alex, te voy a hacer una pregunta. Cuando estabas en el mundo, ¿cuáles eran los frutos que pensabas que estabas dando? ¿Y cuál es el fruto y la diferencia de ahora? Bueno, pues el fruto de antes, ¿verdad? Sabemos que todos los frutos de la carne, ¿verdad?, son enemistas contra Dios. Sabemos que corremos siempre hacia el mal. Ese era uno de los frutos del pecado. Fruto, ¿verdad?, que yo me hice culpable de una muerte, ¿verdad?, violando el mandamiento de Dios de no matarás. Deshonrando a los padres y a las madres, pues deshonré a mis padres desde pequeño, escoger esos malos caminos del narcotráfico. Otro fruto, ¿verdad?, que nosotros damos, ¿verdad?, que muchas veces podamos mentir, tomar el nombre de Dios en vano, desear la mujer de tu prójimo, ¿sabes? Vemos tantos frutos, ¿verdad?, que uno daba en el mundo de pecado, y en el cual, ¿verdad?, nosotros la raíz de nuestro pecado viene, ¿verdad?, de esa separación, como nosotros nacemos con Dios, que no nacemos reconciliados con Dios ni con el Espíritu de Dios, sino con una naturaleza carnal que heredamos de Adán y de Eva, y cómo nosotros, solamente el hombre puede producir frutos malos. Ahora, la raíz de mi pecado viene a través de Adán, pero el fruto de mi pecado viene a través de mis propias decisiones, ¿verdad? El libre albedrío que Dios nos da, ese es el fruto, ¿verdad?, que uno da cuando uno está separado de Dios. Y toda persona que trata de esforzarse por hacer el bien fuera de Cristo, pues realmente, pues al no permanecer en la vida, pues no puede dar frutos buenos. En algún momento en su vida ha de dar un fruto, ¿verdad?, que de pecado en su vida, ¿sabe? Que dice la palabra que no hay ni un justo. Realmente, ¿verdad?, solamente la justicia solamente proviene del Señor, y Él es el único que puede añadir esa justicia, esa rectitud y esas vestiduras correctas en la vida del hombre. Amén, así mismo es. En Primera de Tesalonicenses 5:24, el que los llama es fiel, y así lo hará. Hay muchos jóvenes que a veces tienen una mentalidad, ¿verdad? Pero hoy yo te estamos diciendo que Dios es un Dios de promesa. Pues, ¿verdad?, con todo lo que estabas diciendo, todos son promesas que el Señor estaba cumpliendo, y Dios hace todo lo que prometió.
Pero escúchate esto, Él lo cumple si estamos alineados a Él y lo tenemos en nuestro corazón, porque el Señor es fiel y Él es nuestro Padre, pero tenemos que reconocerlo como nuestro Padre. Dios es un Dios de orden, pero si no estamos en ese orden, esa comunión con el Señor, ¿cómo pretendemos que Él sea nuestra guía? Sí, sí, realmente cuando nosotros estamos fuera del propósito de Dios, cuando nosotros estamos, ¿verdad? No estamos alineados a sus promesas. Una promesa es un pacto, ¿verdad? Cada vez que Dios da una promesa en su escritura, eso es lo que significa la promesa. El pacto significa una promesa sujeta a juramento, en la cual Dios se compromete en servir o hacer a favor del hombre. Cada vez que Dios da una promesa, Dios está estableciendo un pacto con el hombre. Y el hombre, solamente creyéndole a Dios, se relaciona de esa manera con Dios. Cuando nosotros le creemos a esa promesa, ese pacto que Dios establece con nosotros, ahí es que nuestra relación con Dios, porque dice que cuando nosotros puedan caminar dos, si no están de acuerdo, realmente tenemos que estar de acuerdo con el Señor, con sus promesas, con su palabra, para entonces poder caminar, ¿verdad?, en su voluntad, poder caminar juntamente a Él en sus propósitos. Y te quiero decir que hasta que yo no vine a Cristo, pues yo no pude ver el propósito por el cual yo fui creado. Ni todos nosotros, para poder entender el propósito, el llamado de Dios, a la esperanza que nos ha llamado, a esa relación, a esa intimidad y a esos frutos, ¿verdad?, que hemos de dar a través del Espíritu Santo, porque dice que aún Él pone el querer como el hacer en nosotros, ¿sabe? Que aún lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Él lo produce y lo hace que nazca dentro de nuestros corazones, sabiendo que toda la gloria y toda la justicia, ¿verdad?, proviene de Él y no de nosotros mismos. Cada uno de esos propósitos no se pudo cumplir hasta que tuve que venir a Cristo, y yo no conocía muchas de las promesas que Dios, desde que comencé a caminar con Dios, como así Abraham comenzó a caminar con Dios, y mientras iba caminando con Dios, Dios le daba promesas y le continuaba dando promesas y revelándole el plan y el propósito que Dios tenía con él y con su descendencia para que pudieran ser bendiciones a todas las naciones de la tierra. Así fue mi caminar con el Señor mientras he ido caminando con Él. Todo aquel que ha caminado con Dios, vemos como Dios sigue añadiendo promesas, sigue añadiendo, ¿verdad?, propósitos en nuestras vidas, pero solamente, ¿verdad?, hasta que decidimos creer en Él. Mientras nosotros estemos dándole la espalda a Dios, mientras no creamos en sus promesas, en sus propósitos, pues realmente ese propósito de Dios no se puede manifestar y no se puede cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque andamos en enemistad contra Dios, y mientras el hombre anda en esa enemistad, rechazando el plan de Dios, rechazando sus propósitos, rechazando lo que es recto, ¿verdad?, lo que Él establece como lo que es recto y sus mandamientos, pues el hombre realmente pues no va a poder cumplir el propósito de Dios. No va a poder cumplir el propósito de Dios, no se ha de cumplir el propósito en sus vidas, y solamente lo que va a haber es consecuencia, maldición, tristeza, angustia, soledad, y todas las miserias, ¿verdad?, que el hombre experimenta en el corazón y en la mente cuando Dios no esté en su vida. Amén. Y así mismo, como tú dices, todos nosotros tenemos un propósito, y cada vez que estamos en nuestro caminar, el Señor nos sigue dando promesas. Y quizá hay muchas personas que nos están escuchando que están apartadas, ¿verdad? Pero el Señor crea todo con un propósito. Sí, sí, vemos cómo Él creó todas las cosas, aun cuando alguien piensa que no fue creado con un propósito de parte del Señor, nada más tiene que mirar la creación, porque vemos que cuando los científicos estudian la creación, todo tiene un propósito. El que la semilla, ¿verdad?, brote y nazca un árbol, y ese árbol de fruto, y dentro de ese fruto hay una semilla para darle continuidad, ¿verdad?, al propósito de Dios para con el hombre. Vemos que todo tiene un propósito, cada animal tiene un propósito, el reino vegetal tiene un propósito que es el ser, el sol tiene un propósito, las nubes tienen un propósito, aún las estrellas. Vemos que todo Dios lo hizo con un propósito y con una perfección. Entonces, si Dios vemos que todo tiene un propósito y que todo está diseñado para bendecir la vida del hombre y para que nosotros conservar la creación de Dios, porque todo es a través de esa conservación que Dios hace, a través de darle continuidad a su creación. Vemos cómo todo Dios lo diseñó con un propósito, cuanto más nuestras vidas, ¿verdad? Que vemos que Dios nos dio el señorío, de enseñorearnos sobre todo lo que Él había creado, y cómo todavía el hombre siempre está buscando sojuzgar
todo lo creado. Por eso el hombre quiere subir a la montaña más alta del mundo, por eso el hombre quiere subir al espacio, porque el hombre fue diseñado con ese señorío de dominar, pero vemos que el pecado sigue dominando la vida del hombre. Entonces el hombre ha podido dominar toda la creación de Dios, pero no ha podido dominar su propia lengua, su propio corazón que corre hacia el mal, su propio pecado, que quiere hacer lo que no quiere hacer lo hace, como dice Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, y no ha podido dominar, ¿verdad? Ese pecado en su vida, pues es porque está sirviéndole a un amo, ¿verdad? Que está siguiendo los deseos de su amo, y cuando alguien es esclavo, pues no tiene realmente, una persona que es esclava no tiene voluntad, sino que tiene que hacer aquello, ¿verdad? Lo que su amo diga. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo para hacer la justicia. Así que es necesario de que el hombre, ¿verdad?, entienda que estado o es esclavo de Satanás y de sus pecados y de su rebeldía en contra de Dios y sus mentiras, o es esclavo de Cristo, ¿verdad?, que en su vida, ¿verdad?, pues va a poder traer justicia, paz, gozo y vida eterna, ¿verdad?, que ha de venir, ¿verdad?, cuando suene esa trompeta. Amén, así mismo, ¿eh? Y Alex, ¿cuál era tu mentalidad de lo que estabas haciendo versus lo que haces hoy? Bueno, pues una mentalidad muy opuesta, ¿verdad?, a lo que uno hace hoy. Antes uno, a través de la vida de uno, lo que uno producía era muerte, a través de las drogas, a través de, ¿verdad?, de la violencia. Y ahora vemos que es todo lo opuesto. Ahora, pues, a través del evangelio, uno lo que, ¿verdad?, promueve vida, reconciliación. Antes uno, ¿verdad?, pues solamente hablaba de enemistades, de guerra, problemas. Ahora uno busca, ¿verdad?, cómo solucionar los problemas, las situaciones, ¿verdad?, en la paz del Señor, haciendo el bien. Pues ahora uno va a la escuela a hablarle a los jóvenes para que salgan de la violencia. Antes muchas veces, pues a lo mejor podía ser una mala influencia a la juventud de Puerto Rico ¿verdad?, para seguir malos pasos, al querer los jóvenes querer ser como uno en esos malos pasos que uno andaba. Y ahora, ¿verdad?, pues uno puede ser el ejemplo del bien para que sigan a Cristo, para que sigan, ¿verdad?, aquel que nos ha llamado para que nosotros nos salgamos de las tinieblas, para que, ¿verdad?, vengamos a su luz. Y es una vida muy opuesta, ¿sabes? Antes me tenía que esconder de todo el mundo, ahora no, ahora puedo tener una conciencia limpia. Antes tenía una conciencia acusadora, ahora tengo esa conciencia limpia, ¿verdad?, para poder venir delante de Dios, para poder hacer lo que es correcto. Es una vida bien diferente. Antes tenía que estar todo el día armado para velar por mi vida. Ahora yo sé que el que vela por mi vida es Dios, y que solamente lo que tengo que hacer es caminar en fe todos los días, en su palabra y en sus promesas. Así que es una vida bien distinta, porque antes todos los días me levantaba pensando cuándo me iba a morir, ¿verdad? ¿Cuándo será que voy a irme preso? Y ahora pues me levanto con una paz, sabiendo que me voy a levantar a cumplir el propósito de Dios y para aquello, ¿verdad?, para lo cual me libró, hacer todo aquello, ¿verdad?, que Él quiere que uno haga para poder llevar ese evangelio que transformó la vida de uno, esa esperanza, ¿verdad?, de la promesa del Espíritu Santo, que fue la que transformó mi vida, transformó mi corazón, para que otros también puedan gustar de ese don del Espíritu Santo. Amén. Y ahí en lo que estuviste hablando, en las dos diferencias, lo más que veíamos era el temor de que ahora, antes tenía miedo, y ahora el Señor, ¿verdad?, es el que nos cubre y el que nos guarda. Amén. Y nos podrás hablar de cómo fue esa transición de la calle hacia los pies del Señor. Bueno, pues esa transición comenzó desde una vez que ya yo me sentía, ya no me reconocía como persona, ya estaba prófugo, tenía muchos problemas, ya mi vida ya no sentía amor por nada ni por nadie, y le dije a Dios que me ayudara a ser igual que antes, porque al sentir ese sentimiento de no sentir amor hacia nada ni hacia nadie, le dije a Dios, ¿verdad?, me dio un susto, porque pues, realmente tú sabes lo que es tú vivir sin tener sentimientos hacia nada ni a nadie, porque había estado tanto tiempo viviendo en esa amargura en mi corazón, reprimiendo mis sentimientos, corrompiendo mi conciencia, endureciendo mi mente, ¿verdad?, cada día, autojustificando mi pecado. Pues estaba como cansado, y le dije a Dios que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño. Y desde que le dije esas palabras a Dios, estando prófugo,
Dios comenzó un proceso de quebrantamiento en mí bien grande, porque ahora no solamente la conciencia me acusaba, sino que cuando iba a los sueños, veía escenas de mi pecado y me levantaba con la mente turbada y angustiado, casi para volverme loco. Y ahí comencé a poner música cristiana para poder conciliar el sueño, para que yo no poder ver esa escena en mis sueños. Y ahí comencé a leer la Biblia. Ahí fue que como empecé a reconocer que la necesidad más grande que había en mi vida era Dios, no era de dinero, no era de poder, no era de tener fama, sino realmente era que ahora mi vida yo estaba entendiendo y reconociendo que tenía una necesidad bien grande de Dios, y ese fue los primeros pasos, ¿verdad? Muchas veces que clamé a Dios cuando estaba mi vida en peligro, que de perder la vida, clamé a Dios y veía como Dios me había respondido, aún sin yo merecerlo. Él me había rescatado muchas veces de la muerte, y al ver tanta misericordia del Señor, cuando caigo a la prisión, el pastor Edgardo Bray va a visitarme, y ahí comienza a hablarme la escritura. Pero también me sorprende algo, antes de que él viniera a predicarme la palabra de Dios, me sorprende que cuando caigo a la prisión, muchas personas cristianas me mandan a escribir de que ellos no me conocían, pero que Dios siempre los ponía a interceder por mi vida, y que Dios los ponía a gemir delante de la presencia de Dios, y muchas cartas de gente orando que no sé por qué, que siempre Dios los ponía a orar de madrugada por mi vida. Un señor que el día que me agarraron, Dios lo había puesto en ayuna por mí ese día, y había tarjetas rojas de parte de la policía para dispararme, porque verdad, pues sabían que yo andaba armado, y pues, había una tarjeta roja para dispararme cuando me vieran. Entonces estaba mirando cómo Dios estaba poniendo tantas personas a orar por mí, y yo sé que mi vida pues fue protegida por él en todo ese tiempo que yo estuve prófugo, ese tiempo que yo estuve en los malos caminos. Y al ver un pastor que ahora se interesa por ir también a llevarme la palabra del Señor, y yo habiendo tenido esa experiencia, ¿verdad?, de que tenía que poner música cristiana, de que leía la Biblia para poder obtener una paz que yo no podía obtener, y reconociendo que eso sí me brindaba una paz que necesitaba dentro de mi corazón, pues a la quinta vez que él me fue a ver, decidí aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú sabes, como dice la Escritura, que la palabra es como un martillo que va dando hasta quebrar la piedra, pues así fue la palabra del Señor. Estaba cansado de hacer mi voluntad desde los 12 años, cansado de ver tantas consecuencias en mi vida, cansado de vivir con la carga de mi pecado todos los días, tener que autojustificar mi pecado para poder silenciar o endurecer mi conciencia. Y todo eso me llevó a sentir mi alma como una persona mayor que está a punto de expirar para perecer. Pues así me sentía Dios. Así yo me sentía a punto de perecer, y pues ese cansancio tan y tan grande que había dentro de mi corazón fue lo que me ayudó, me impulsó a recibir a Jesucristo como Señor Salvador, para recibir su perdón. Lo necesitaba, y aunque yo no entendía muy bien el perdón de Dios, sí decidí abrazarlo, y ahora puedo dar testimonio de que realmente, ¿verdad?, el perdón de Dios existe. ¿Por qué? Porque pues esa conciencia acusadora que siempre tenía mi conciencia se silenció ese día que acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Una paz sobrenatural que yo nunca había experimentado vino a mi vida, vino a mi corazón. Comencé a sentir gozo de tener una relación con Dios, hambre de la palabra, querer entender esa fe que había abrazado, y lo que me llevó todos los días a decirle a Dios que si realmente me había perdonado, que me lo dejara saber, porque yo pensaba que a lo mejor Dios me había perdonado a lo mejor como la mitad de mis pecados, y que no todos mis pecados. Y yo leía la Biblia y yo no me sentía digno de las bendiciones que Dios hablaba en su palabra, porque la Biblia también me mostraba cuán grande yo había pecado contra Dios, y yo no me sentía digno, y siempre le decía a Dios que me dejara saber si realmente me había perdonado. Y en un sueño que yo tengo, hay una voz que me dice: las cosas pasan y son hechas nuevas. Pero mientras yo miraba y escuchaba esa voz, había unas letras escritas en nombre, y ahí yo pude entender que Dios me había perdonado, que, ¿verdad? Como dice la Escritura, todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo lo que me estaba era confirmando su Escritura,
me estaba diciendo que las cosas viejas habían pasado, pero que ahora Él le iba a hacer nuevas. Las cosas pasan y son hechas nuevas. Esas fueron las palabras que yo escuché. Y desde ese día, pues mi vida cambió, porque pude entender con mi corazón, no con mi intelecto, pude entender ese perdón de Dios, cómo Dios me estaba dando un nuevo comienzo, cómo yo ahora podía ser restaurado por medio de ese perdón, ¿verdad? Y cómo yo podía ser beneficiario de cada una de sus promesas, de su palabra. Lo que me llevó, ¿verdad?, a poder perdonar a otros, porque cuando ya tú entiendes ese perdón, que Dios, tú no te mereces, pero que Dios en su misericordia, en su gracia, decide dártelo por su misericordia, por su amor constante para con el hombre, me llevó a perdonar a otro, porque a los 5 días tengo otro sueño, y en ese sueño veo muchos enemigos míos. Y cuando veo cada uno de esos enemigos míos, yo cojo un casco de motor y comienzo a darle. Y cuando yo comienzo a darle a cada una de esas personas, me levanto con el corazón acelerado y reconozco que tengo rencor en mi corazón. Aunque yo había dado muchos pasos de fe, porque me había alejado del mundo, me había vendido mi teléfono, había dejado de hablar malo, estaba yendo a la iglesia, estaba orando, estaba ayunando, pero todavía Dios me estaba mostrando que habían más cosas en mi vida que Él necesitaba desprender, y era esas raíces de amargura. Y ahí me levanté con el corazón acelerado. Cuando tuve ese sueño, comencé a confesar cada una de las personas que yo tenía rencor, los nombres, lo que me habían hecho, y ahí yo comencé a experimentar una liberación bien grande, porque sentía como si me metieran la mano a sangre fría en mi corazón, y me ardía y a la misma vez me dolía. Y mientras yo iba confesando, yo sentía como si me lo estuviesen arrancando, pero sentía como que me lo querían arrancar, y como que de momento como un forcejeo, hasta que yo seguía hablándole al Señor, ¿verdad? Y descubriendo mi corazón delante de Él, y sentí como que eso se desprendió dentro de mí, y ahí yo pude experimentar, ¿verdad?, la liberación que Dios hizo en mí de esas raíces de amargura que eran lo que me hicieron sentir muerto por dentro, sin sentimiento. Y el Señor pues me libertó, y no solamente me libertó, sino que también sanó mi corazón, porque yo tenía una enfermedad de taquicardia por tantos malos pensamientos y por tantas raíces de amargura, y Dios me sanó, y ya nunca más volví a padecer de taquicardia en mi corazón. Wow, amén, de verdad que eso está súper impresionante. Mira, Alex, ya nos estamos quedando sin tiempo por el Zoom, de verdad que quisiera seguir, ¿verdad? Pero para ir concluyendo, quisiera que le dieras un mensaje directo hacia los jóvenes, y esta pregunta: ¿cómo ves el texto que dice honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados? Amén. Pues mira, ese texto que habla, ¿verdad?, de que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, es una promesa que tiene que ver, ¿verdad?, en la vida del ser humano, que muchas veces nosotros, quien todo hombre desea vivir, y Dios está dando esa promesa, ¿verdad?, para aquellos que quieran ver largos días sobre su vida, pues tienen que utilizar el principio de honrar a su padre y a su madre. ¿Qué es honrar a un padre y a una madre? Ser obediente, cuidarlo cuando ellos estén enfermos, cuando ellos estén en necesidad, tú poder proveerles, pues no solamente, ¿verdad?, pedirle la bendición. Eso no es honrar a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, de que ellos vean que tú estás haciendo las cosas bien, que tú añades a su vida alegría, que ellos vean verte realizándote como profesional, verte realizándote como padre, como esposo. Cuando, ¿verdad?, nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios, esa yo creo que es la mejor manera de nosotros poder honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque podemos darle ese fruto que desea ver todo padre en los hijos. Un fruto, ¿verdad?, de que está escogiendo buenos caminos, de que está haciendo las cosas bien, de que vive bajo el temor de Dios, y todo aquel que vive bajo el temor de Dios pues se aparta del mal, ¿verdad? Y no corre hacia el mal, sino que se aparta de lo que es pecado. Y creo que mi mensaje a los jóvenes es que si ellos desean realmente ser exitosos en la vida, si desean en sus vidas que ellos puedan entender el propósito por el cual fueron creados, pues que vengan a Cristo, que se arrepientan, que comiencen a buscar a Dios desde muy joven, porque yo le decía a mi mamá: mami, ¿cómo me hubiese gustado a mí a buscar a Dios desde pequeño? Porque me hubiese ahorrado tantas situaciones, tantos problemas,
me hubiese ahorrado el desperdiciar tanto tiempo haciendo el mal, haciendo lo que no agrada al Señor. Y realmente mi mensaje a los jóvenes, ¿verdad?, es que se arrepientan, que vengan a Cristo, que experimenten el gozo del Espíritu Santo, que experimenten la naturaleza del Espíritu Santo que ha de venir sobre aquellos que invocan a Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados, que puedan experimentar los jóvenes las bendiciones de Dios, lo que es estar en el Señor, lo que es tener una relación con Dios, experimentar ese amor del Señor en sus vidas. Yo creo que ese es mi mensaje a los jóvenes, que recapaciten, que mira, vemos muchos jóvenes que ahora mismo se están tratando de quitar la vida, jóvenes que no encuentran propósito a sus vidas, que viven en una carencia en su corazón de visión en sus vidas, de conocimiento, y vemos que solamente el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, es lo único que puede traer una esperanza en el corazón del hombre, ¿verdad?, una esperanza que va mucho más allá de la muerte, una esperanza que todo aquel que abrace esa esperanza puede estar en los momentos más difíciles y siempre va a ver la mano de Dios, siempre va a ver la bendición de Dios y siempre va a ver que todas las cosas obran para bien, aún las malas. Vemos que aún hay propósito y hay una enseñanza, ¿verdad?, en las cosas que creemos que son malas, que Dios las convierte para un bien y para que nosotros veamos su mano. Así que mi mensaje a los jóvenes de Puerto Rico es que vengan a Cristo, que experimenten ese gozo de Dios, que experimenten las riquezas que hay en Cristo y que experimenten esa herencia eterna que Dios ha de manifestar, ¿verdad?, en aquellos que decidan abrazar la fe que trae una justicia. Amén. Y joven que me escucha, quiero que veas que como Dios perdonó a Alex, así mismo puede perdonarte. Amén. No importa tu pasado, así que regresa a los pies del Señor, que el Señor te está esperando. Alex, de verdad que quisiera seguir. Espero que venga la segunda parte de este video. Amén. Para claro mí que sí. fue un honor poder tenerte aquí, Alex. Muchas gracias por la oportunidad. Dijiste sí a este video. Te bendigo, te cubro y declaro el favor del Señor sobre ti y tu familia. Declaro que sigue en aumento cada día más el depósito que el Señor ha puesto sobre tu vida. Y declaro que te sigue usando sobrenaturalmente. Amén. Te bendigo, Alex. Amén. Que la paz de Dios sea contigo y con toda tu casa. Shalom. Amén. Muchas gracias. Amén.